Buenas tardes, estamos hoy en nuestro tercer encuentro con el experto. Tenemos como invitado a Jonathan Taborda, él es psicólogo de la Universidad de Antioquia, y nos acompaña también Francisco Echeverry, que es miembro de la Red Convive. Buenas tardes. La idea, yo creo que el encuentro de hoy es que precisamente conversemos un poco acerca del tema, el tema es comunicación asertiva. Entonces, en primera instancia me gustaría preguntarles desde su conocimiento más cotidiano, ¿cierto? ¿Qué creen que es la comunicación asertiva? Para mí la comunicación asertiva es un método, una forma de enviar un mensaje. Yo estoy enviando un mensaje a una persona de una forma u otra. Lo ideal es que ese mensaje llegue a esa persona como yo lo quiero enviar y que la persona lo recibe como yo lo quiero transferir, digamos. Muchas veces decimos una cosa, queremos decir otra y en realidad la otra persona escucha otra. No sé eso hasta qué punto puede afectar la comunicación. Yo pienso que eso afecta mucho. ¿Qué nos dice Lili? Para mí la comunicación asertiva es pues lo que dice Francisco, cuando yo trato de que otra persona me pueda entender lo que yo quiero decirle. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, quiero que hagas tal cosa, que él entienda que quiero que la haga, que sea rápido, que no entienda pues otra cosa diferente a lo que le estoy transmitiendo. Bueno, yo les cuento. Sí y no. Más o menos estamos hablando de algo que tiene que ver con el mensaje, ¿cierto? El mensaje es un elemento que aparece transversal dentro de la comunicación asertiva. Pero no es solo el mensaje, ¿cierto? Sino también el asumir una postura dentro de la comunicación y una postura que nos permita identificar un punto medio, ¿cierto? Pararnos en un punto medio en el cual nosotros somos capaces de decirle al otro lo que pensamos, lo que creemos, ¿cierto? Lo que opinamos, de una forma, digamos, en que la persona puede sentirse bien, ¿cierto? Y nosotros también podemos sentirnos bien. Es decir, es muy simple. Comunicación asertiva es un punto medio, ¿cierto? Como se ha dicho en otros espacios, entre una postura pasiva y una postura agresiva. Yo puedo ser agresivo o puedo ser muy activo en una conversación cuando yo siempre quiero tener la razón, cuando yo quiero que mi argumento sea más fuerte que el tuyo, o como dicen por ahí, yo quiero tener la verdad, quiero ganármelas todas. Eso es una postura agresiva, y es agresiva porque no reconoce el lugar del otro. O también puedo tener una postura pasiva, y en la postura pasiva yo asumo que el otro debe tener siempre el control, el poder, debe tener siempre la razón, porque es más ventajoso para mí que la tenga, ¿cierto? Porque soy de una perspectiva más sumisa, ¿cierto? Y aunque estos estilos tienen relación con la personalidad, en realidad uno puede aprender a movilizarse en ese continuo para ser o más agresivo o más pasivo, o llegar al punto medio que sería la asertividad. En ese sentido, de lo que acabo de decir, ¿cierto? Ustedes en qué situaciones de la vida cotidiana, ¿cierto? En sus familias han visto ese tipo de comportamientos. ¿Ustedes creen que en sus familias son más activos o más pasivos? ¿O han identificado que algunos miembros de sus familias son más activos o más pasivos? ¿O si lo han identificado, si algunos de ellos son asertivos? Pues, en el caso de la familia mía, pues tenemos variedad de estilos, de formas de ser. Digamos, en mi familia hay muchos, está el animado, el que siempre quiere decir las cosas como son, el que quiere manejar las cosas. Yo en sí, yo soy muy término medio, no es que yo tenga la razón siempre, pero tampoco soy el que me quedo callado siempre, porque considero que a veces lo que yo creo vale y vale mucho, pero en mi familia tenemos todo ese tipo de personas, porque pues, por la edad que tengo, por el tiempo en que me tocó vivir, somos una familia numerosa, entonces tenemos ese factores. Por ejemplo, mi mamá ha sido muy dada a escuchar y a conocer y a hablar y dice las cosas como son. Mis hermanas también son así, pero obviamente en algún momento, digamos, quieren tener la razón. Es complicado en ese sentido. Bueno, mira, ahí mencionas algunos elementos importantes, como que a veces me abstengo de decir las cosas porque no siempre tengo la razón. El punto es que siempre debemos considerar de que nuestras opiniones son válidas, ¿cierto? Y eso es fundamental. Todas nuestras opiniones y nuestros argumentos, nuestros pensamientos y nuestras creencias son válidas
y por eso son susceptibles de ser comunicadas. En una conversación lo que debemos hacer es darnos un lugar también nosotros, listo, y en ese mismo sentido también le vamos a dar un lugar al otro. Entonces no es que lo mío sea lo más importante, ¿cierto? Pero tampoco es lo menos. Entonces es el punto de la asertividad y encontrarnos en el punto medio, ¿cierto? Tú, Lili, ¿qué opiniones tienes? ¿De pronto tienes alguna situación cotidiana en la que veas reflejados estos asuntos? Pues a ver, la comunicación es muy difícil, pues uno no logra siempre que ser entendido y que lo entiendan como uno quiere. Eh, Me pasa mucho, por ejemplo, con mis hermanas o con mi hijo, que uno trata de dar su punto de vista, y cuando ve que no lo van a entender, uno cede y uno dice, ah, bueno, sí, como usted diga. Entonces uno se pone ya en esa posición pasiva por no insistirle al otro, eh, porque uno ve que no lo logran entender, uno cede pues a la opinión o a la necesidad del otro. Bueno, mencionas algo importante, ¿cierto? Una de las estrategias precisamente que se recomienda es persistir. De alguna manera, algunos asumimos ese carácter tan pasivo de que le permitimos al otro pensar y opinar lo que sea sobre nosotros, ¿cierto? Incluso a veces por encima de lo que nosotros mismos pensamos acerca de nosotros. De ahí empezamos a contemplar lo que tiene que ver con la autoestima, ¿cierto? Pero también con una estrategia puntual para ser más asertivos, y es que en algunas situaciones, en algunas ocasiones, es necesario que nosotros persistamos, ¿cierto? Entonces, el otro no está comprendiendo nuestro punto de vista, no lo está aceptando, no nos está reconociendo, entonces es fundamental que empiece a hacerlo, y una forma para hacerlo es repetírselo. Entonces es decirle, ¿cierto? No, pero mira, ¿cierto? Listo, yo comprendo lo que me estás diciendo, pero es que yo quiero esto, pero es que yo soy así, ¿cierto? Él vuelve y nos dice otra cosa y nosotros insistimos de nuevo, pero siempre con un tono de voz calmado. O sea, ahí entra el asunto de la emocionalidad, porque nos exacerbamos cuando el otro no nos entiende, nos da ira, rabia, ¿cierto? Entonces la intención es que nosotros logremos identificar ese estado emocional del otro, de que está enojado o molesto, y que nosotros jamás respondamos de la misma manera, ¿cierto? Sino que controlemos nuestra ira, nuestra emoción, respiremos si es preciso, ¿cierto? Y a partir de eso empecemos a generar una conversación con el otro, entregándole el mensaje puntual que yo le quiero dar, ¿cierto? Siempre en un estado emocional tranquilo y calmo, porque es lo que va a garantizar de que no aparezca el círculo vicioso de que tú te enojas, yo me enojo, tú te enojas, me dices cosas feas y yo me enojo porque me dijiste cosas feas y te digo cosas feas, y de ahí no salimos del círculo vicioso. Entonces es fundamental ese elemento. ¿Tienen otra situación donde... Pues para mí lo que él dice en este momento me parece fundamental. Yo digo que eso es el círculo de los gritos. El círculo de los gritos empieza con una persona y se ve mucho en el transporte público, la carretera. Vos vas y te cierran la vía, y obviamente empieza el círculo de gritos. A veces uno lo empieza. ¿Por qué? Porque uno se siente invadido en su espacio de vía. Y más en el caso mío, por ejemplo, yo voy en moto, a mí me hacen eso, de hecho a mí me ocurrió, y se empezó el círculo de gritos. ¿Dónde se acabó el círculo de gritos? Cuando yo me entré a la bomba y él siguió. Me parece que me comporté mal, sí, obviamente, pero eso ocurre desde la persona más equilibrada hasta la persona más normal, o sea, la más que llegue a ese punto de extremismo, no sé. Bueno, una forma precisamente que se recomienda para ser más asertivos es a veces distanciarnos un poco de la situación, respirar, calmarnos para controlar el estado emocional, pero lo que se recomienda es volver. En tu caso, pues porque es una situación en la calle, es muy probable que, no sé, no vuelvas a ver a esa persona, ¿cierto? Pero en tu hogar, piénsalo en tu hogar, ¿cierto? Si aparece el círculo de gritos como tú lo dices en tu hogar, imagínate, yo creo que a nadie nos gusta que nos grite. O sea, entonces, si a mí me gritan, yo me enojo y tal vez empiece yo también a subir la voz. Entonces uno puede pensarlo, eso es normal, y en nuestros contextos es normal una respuesta como esa, ¿cierto? El asunto es que tenemos que dejar de pensar de que a toda hora tenemos que estar siendo normales, ¿cierto? Y tenemos que cuidar las relaciones humanas, cuidar, y más porque estamos en un ámbito familiar, por ejemplo.
donde es tu mamá, es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos. Y es fundamental entonces mantener las relaciones en un nivel y la comunicación, ¿cierto? En un nivel en el cual todos puedan ser entendidos, comprendidos, respetados, que es fundamental, ¿cierto? Es fundamental que respetemos al otro y que también le exijamos el respeto al otro. Entonces, romper el círculo cuando lo estemos, primero sería un gran avance entre la comunicación asertiva en la familia, identificar cuando aparecen los círculos. Entonces, cuando el otro, y es muy fácil porque el otro me habla o me dice algo, ¿cierto? De cierta manera, que puede ser verbalmente, pero también puede ser no verbalmente con el cuerpo, como ya lo mencionaban algunos de ustedes ahora. Puede ser con el cuerpo, un ademán, ¿cierto? Un gesto que no nos gusta, que nos irrita, y eso puede detonar, algo tan simple como eso, un movimiento en el rostro puede detonar en la otra persona una reacción adversa, agresiva. Entonces, cuando identificamos ese tipo de comportamientos en el otro, tenemos toda la autonomía, ¿cierto?, para decirle, ese gesto me hace sentir mal, ¿cierto?, en un tono calmado, tranquilo, ameno. Lo importante es que esa persona comprenda que lo que está haciendo está generando estados negativos en el otro y por ende digamos que empezaría el detrimento de la relación interpersonal. Entonces, es decirle a esa persona, ve, ese gesto no me gusta, me genera ira, me genera ansiedad, no me gusta porque parece como si no me dieras importancia, etcétera. Cualquier interpretación que nosotros hagamos de ese gesto e inmediatamente le hacemos una propuesta. No me gusta ese gesto, quisiera que la cambiaras, quisiera que si te sientes mal, me lo digas verbalmente. Y ahí empezamos en un círculo positivo, donde la otra persona también se le ha reconocido el lugar y puede decírmelo, y yo también puedo decírselo, ¿cierto? Con los niños que ocurren situaciones, los niños son complejos, ¿cierto? Ustedes de pronto, ¿alguno de ustedes convive con niños? Sí. Yo tengo un niño de 6 años y pues con él es difícil porque en ocasiones es difícil que él haga entender, pues que yo logre entender qué es lo que quiere, o que cambie de parecer fácilmente, o que tenga cambios emocionales muy frecuentemente, pues que esté jugando y se enoje porque pierde, o que haga gestos que yo, pues o que él me haga saber que está enojado, pero que no me diga que está enojado. Mira, con los niños es un trabajo de proceso, ¿cierto? Es un trabajo de proceso, es decir, es un trabajo en el que constantemente nos sentamos con ellos a generarle hábitos de comunicación. Entonces, no es que yo necesariamente le vaya a decir, siempre que hable conmigo, dígame usted qué piensa, yo le reconozco esos derechos que usted tiene acerca de expresarse y usted me reconoce los míos, porque los niños son altamente emocionales. Entonces, es una máquina de emociones, alegría, tristeza, rabia, van, vienen, se calmaron o sea, se enojaron, inmediatamente se calmaron. Ellos son así. Entonces, con los niños, por ejemplo, la perspectiva es que le enseñes el hábito de comunicación. Siempre que establezcas una comunicación con él, por ejemplo, la perspectiva sería, ¿qué piensas? ¿Cierto? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que lo que estoy haciendo es bien, ¿cierto? Se está haciendo de buena manera? Inmediatamente tú le dices, yo creo que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo. Y si toda conversación está involucrando esas dos cosas, ¿cierto?, se empieza a generar el hábito en el niño de que siempre va a manifestar lo que piensa, pero a la vez va a esperar a que el otro le diga qué es lo que piensa. Entonces es un asunto de hábito, de empezar a generar hábito en las personas. Recuerden que es fundamental, no solo es lo que decimos, es también cómo lo decimos, que eso es fundamental. Lo ideal es que siempre el mensaje no esté camuflado, no esté implícito, no digamos las cosas como son. Y en nuestro contexto, por ejemplo, hay unos temores muy grandes a decir todo literal. Entonces, yo le tengo o sea, pareciera como si tuviéramos temor a decirle a la otra persona que me siento mal o que no me gusta algo que ella hace. ¿Por qué? Porque yo creo que me va a dejar si yo le digo que no me gusta que deje la tapa del baño abierta. Pues cosas tan simples como esas, ¿cierto? Pero el asunto es que no es que queramos controlar al otro con nuestras palabras, sino que empecemos entre los dos a generar espacios conjuntos, ¿cierto?,
de convivencia, y a eso es donde apunta más arriba la comunicación, ¿cierto? En un sentido más general. Hombre, somos seres humanos, somos seres sociales, tenemos que comprendernos para poder convivir, ¿cierto? Y más si es una relación de pareja. ¿Qué problemas han identificado ustedes en su hogar, ¿cierto? O con las personas o con los amigos? Problemas de este tipo, de comunicación, ¿cierto? Que ustedes vean que son importantes, que son relevantes o que son muy comunes, porque a veces, por ejemplo, con ciertas personas nosotros siempre tenemos o muy a menudo tenemos unos problemas particulares. Uno dice, pero ¿por qué esta persona es así? ¿Cierto? ¿O qué es lo que pasa? ¿Reconocen alguna situación como esa? Yo pienso que he vivido de todas las situaciones que tenemos como toda persona común y corriente, pues desde el ámbito familiar, el del trabajo, y en el ámbito de la familia pues uno se conoce mucho y conoce los gustos, las formas de ser de los hermanos, de las hermanas, de los sobrinos, y sabe cómo se comportan ante ciertas situaciones. Pero en el ámbito laboral ocurre muchas otras cosas que se nos salen del control, porque tú te encuentras con personas que son nuevas para ti, nuevas en tu vida, y obviamente no las conoces, no sabes de cómo les gusta decir las cosas, o incluso vienen de otras regiones y para lo que uno dice una cosa, para ellos es totalmente diferente. En mi caso, en el caso personal, en el trabajo donde yo laboro, yo recibo, además del contacto con los compañeros, contacto con personas de muchos lados de Colombia. Obviamente eso me da una posibilidad mucho más interesante, conocer otros gustos, otras formas de hablar, pero llega el punto en que uno no los identifica, uno se pierde. Y en la familia también, hay veces que hay choques, pero es porque yo pienso que a veces uno se le olvida cómo es que debe comportarse ciertas ocasiones, pero eso sí, hay que seguir cuidando lo que él dice, que efectivamente hay que valorar lo que uno tiene, lo que uno piensa, no sé. Bueno, mencionas algo importante. He dicho esto muchas veces, ¿cierto? Pero a partir de lo que ustedes me cuentan, empezamos nosotros a identificar aspectos que debemos resaltar para comprender eso de la comunicación asertiva. Entonces, tú pones como dos ámbitos, uno que puede ser familiar, otro que puede ser laboral, y nos deja la puerta abierta a seguir pensando de que hay otros, ¿cierto? Entonces, ahí debemos comprender que las personas somos asertivas, las personas somos asertivas, pero no es un asunto de que por naturaleza, porque nacimos, somos asertivos, no, somos asertivos y ese ser asertivo se relativiza, es decir, se comprende en los contextos y en las situaciones particulares. Yo puedo ser asertivo en mi casa con una persona y puedo ser no asertivo en la calle con el vendedor de la tienda, ¿cierto? Es muy común, entonces a eso aludo yo cuando digo todos somos asertivos, pero dependiendo de las situaciones. Entonces es muy importante que identifiquemos esas situaciones y empecemos también a identificar por qué somos asertivos en esas situaciones. Yo soy asertivo con mi novio o mi novia, ¿cierto? ¿Por qué será? ¿Qué me genera esa persona? ¿Cuál es el estilo de comunicación que estamos teniendo? El estilo de interacción, para poder entonces empezar a identificar qué elementos nos sirven a nosotros para replicarlos en otras situaciones y tratar de ser asertivos en diversos ámbitos, en diversas esferas de la vida, ¿cierto? Lo otro es que, bueno, quedará como para otros momentos analizar ese asunto, pero dependiendo del contexto también hay unas recomendaciones que uno puede hacer acerca de ser asertivo o no. Es decir, hay situaciones en las cuales ser asertivo no es lo más adaptativo. Entonces, debemos también considerarlo porque es relevante. La comunicación al final también nos ha permitido llevar a cabo procesos de adaptación que tienen que ver con asuntos sociales, pero también de supervivencia. El ser humano es social y eso le ha garantizado la supervivencia, ¿cierto? Y un elemento fundamental ha sido la comunicación. Por tal motivo, entendernos es fundamental, ¿cierto? Vos decías algo más. De la variedad de personas que hay en el mundo en sí. O sea, digamos a nivel Colombia, solamente a nivel región Colombia, tenemos diferentes regiones, ¿cierto? Tenemos la costa, centro y las diferentes regiones. Y esas regiones tienen ciertas formas de ver la familia.
una persona de la costa trata a sus hijos de X o Y forma, para mí, y eso también se ve reflejado en la conducta con las otras personas, pensaría yo. Directamente hay muchos procesos que no vamos a entender, pero es porque nos tocaría andar mucho más y viajar más. Pienso que viajar le abre a uno la oportunidad de conocer culturas, así sea por internet. Bueno, entonces ahí nos das un ejemplo de lo relativo que puede ser la comunicación, ¿cierto? Los estilos de comunicación. Entonces es contextual, es de acuerdo a ciertos lugares que ahí en tu ejemplo parece muy claro el asunto cultural. La cultura también define estilos de comunicación y eso hay que tenerlo en cuenta. La comunicación asertiva aquí en Colombia de Medellín va a ser diferente a la comunicación asertiva en Brasil, en Alemania, en Europa, en donde sea, ¿cierto? Es importante. Hay algo de lo que me dijiste que me llamó la atención y es que en tu trabajo interaccionas solo a través de la voz, estableces comunicación solo a través de la voz. Cuéntame un poco cómo es tratar de entender a una persona solo por lo verbal, solo por lo que te dicen con las palabras. Digamos que en sí es una ventaja, porque el hecho de que vos hablas con la persona, vos no estás asumiendo que la persona está bien o mal, vos no la ves que está haciendo mala cara o está contenta o está feliz, pero en sí la voz te dice muchas cosas, te dice si está contenta con la atención. No siempre la atención, yo puedo buscar la atención lo más perfecta, quiero ayudarte, por ejemplo tú me llamas a mí a que te ayude con un problema, ¿cierto? Directamente tú vas a tener un tono de voz diferente, puedes estar contenta, puedes estar brava por una situación alterna, pero quieres que yo te solucione el caso. A mí me toca llegar y encontrar la mejor forma de responderte, ayudarte lo mejor posible y sin, digamos, casarme con el problema que puedas tener. O si estás contenta o si estás bien. Es llevarlo más, digamos, como equilibrada la llamada y la atención. Porque el objetivo mío no es solucionarte los problemas emocionales, es muy complicado, pero es la verdad, yo no busco esa parte, yo trabajo la parte de sistemas, le ayudo la parte de sistemas, pero hay momentos que termina uno ayudando en la parte emocional. No es el trabajo mío, no, pero hay veces que ocurre que la persona llama, está aburrida, está cansada porque otras personas le ayudaron y uno la manda para el puesto después de terminar la llamada contenta. ¿Por qué? Por la buena atención, por aceptar que tienes un problema y que te vamos a ayudar lo mejor posible. Y hay veces que la persona no se va con la solución, pero se va contenta. ¿Por qué? Porque te escuché, te solucioné el caso X o no, pero te escuché y te puse cuidado y te trabajé lo mejor posible. Obviamente es más complicado, porque cuando a veces tú encuentras a la persona de frente, ella te va a mostrar emociones y va a ser mucho más equilibrado, pero por el lado de las llamadas y la atención me ha ido bien, afortunadamente, pero no siempre. Vamos a encontrarnos con personas que quieran aceptar como esta solución. No me gusta tu solución, no quiero esta solución. Tienes que encontrar el punto de equilibrio. Bueno, es bueno tocarlo porque es que en tu perspectiva es solo lo verbal, ¿cierto? Dices es una ventaja. Tal vez a veces es una ventaja solo escuchar a la otra persona, pero también representa tener baches en el mensaje, porque la comunicación humana tiene un gran componente que es no verbal, ¿cierto? Yo no sé si les ha pasado, pero si ustedes hablan a través de las redes sociales, pueden llegar a tener problemas de comunicación porque el mensaje no está cargado de nada más que de lo que él mismo refiere a través del lenguaje escrito, ¿cierto? Entonces, tú pones unas palabras y con eso debe ser suficiente para que el otro entienda, pero a veces nosotros empezamos a tratar de dar implícitos con los mensajes. Algo tan simple como esto, no podemos identificar el sarcasmo a través de un mensaje de texto, pero nosotros nos lo imaginamos, porque nosotros, ¿qué hacemos? No es solo que recibamos el mensaje, sino que tratamos de leer la intención de la otra persona. Y ese asunto de proyectarnos al otro nos puede generar problemas. Entonces puede ser ventajoso no escucharlos, no verlos, pero también puede ser ventajoso verlos porque nos ayuda a comprenderlos mejor, ¿cierto? Puede que la persona esté aquí hablando tranquilamente, pero en el cuerpo esté evidenciando unos índices, unos signos que nos dicen que hay algo que está mal, ¿cierto?
Es un asunto con el que debemos tener cuidado. Y ahí hay una recomendación clara. Cuando tratemos de comunicarnos asertivamente, debemos tratar o intentar que nuestro lenguaje corporal como tal acompañe el lenguaje verbal, ¿cierto? Entonces, ya en el caso, por ejemplo, en tu hogar, los niños son como el otro polo. A veces pueden no manifestarlo verbalmente, pero sí corporalmente, o sea, muestran en su lo que uno llamaría kinesis y proxemia, es decir, su movimiento, el movimiento que acompaña al habla, pero también el movimiento de desplazamiento en el espacio que nos habla mucho. Por ejemplo, hay personas, un ejemplo de esto último, personas que llegan enojadas y tiran la puerta o se encierran en el baño, o sea, hay un asunto de desplazarse en relación al otro que nos está diciendo es un alejamiento del otro. O el asunto de acercarse al otro a decirle las cosas, eso es más kinésico, es más proxémico, perdón. Es un asunto de yo acercarme o alejarme del otro que también nos dice, ¿cierto? Muy distinto si yo te estoy diciendo te quiero mucho, ¿cierto? Pero estoy manejando una distancia extraña, ¿cierto? Porque hay cierto lenguaje que se usa solo con ciertas distancias, ¿cierto? O es muy raro si yo me acerco a ti a insultarte. Incluso ese asunto de la cercanía también varía según los contextos. Para nosotros hay una distancia prudente en la que no nos pasamos porque nos sentimos incómodos, pero hay otros países donde la distancia es mucho más alejada o más cercana. Entonces también tenemos que comprenderlo y comprenderlo nosotros mismos. A veces las personas tienen eso, ¿cierto? Entonces a veces me consigo una novia y resulta que mi novia tiene problemas de ese tipo, no le gusta que se le acerquen, pero a mí me encanta abrazar y besuquear y estar tomados de la mano, ¿cierto? Empiezan a generarse problemas porque no se comprende al otro. Entonces, ¿cuál es la solución? El punto medio. A ti no te gusta que se acerque mucho, que se te acerquen mucho, a mí no me gusta que se me alejen mucho, entonces más bien ceda usted un poquito, yo cedo un poquito y nos acercamos aunque sea un poquito, no tanto como para que usted se moleste, pero no tanto como para que yo esté alejado. Entonces, no sé si quieres hacer alguna referencia al respecto sobre el comportamiento de tu hijo. No, pues yo pienso que con los niños tiene que ser uno muy insistente para saber qué tienen, estar indagando siempre qué es lo que pasa, leer sus actitudes cuando lloran, cuando están de pronto que uno los ve como tristes, como solitos, como saber leer también esos asuntos. Y sí, la comunicación pues asertiva ya viéndola así, para mí es todo lo que hacemos para comunicarnos mejor, pues no solo con palabras, sino con gestos, con actitudes, todo nos permite tener una comunicación asertiva. Bueno, yo antes de despedirme quiero hacerles como un recuento. Nombramos la comunicación asertiva y la pusimos en una perspectiva en la que podemos encontrarla en el punto medio, ¿cierto? Entre dos elementos que son la pasividad o la sumisión y la actividad o la agresión dentro de la comunicación. Hay que decir que aquí la agresión no es un asunto de yo golpeo, yo ofendo al otro, yo lo insulto, no, aquí la agresión es un patrón de comportamiento en el que no se reconoce a la otra persona como un interlocutor válido, ¿cierto? Y la sumisión es todo lo contrario. No me reconozco a mí como un interlocutor válido para las relaciones humanas. Entonces, la asertividad es un punto medio. ¿Listo? Hay varios elementos que debemos considerar a nivel personal, lo que tiene que ver con la autoconfianza. ¿Para qué autoconfianza? Para que podamos reconocernos dentro de la comunicación, dentro de la interacción, ¿cierto? Autoconcepto que tiene que ver con cómo me defino yo. Según la definición que tenga sobre mí, yo puedo ponerme en una situación o no. Y la autoestima, cuál es el valor que yo me doy a mí mismo. Entonces, si queremos nosotros ser más asertivos, necesitamos fortalecernos en estos aspectos, que son a nivel personal. Así podríamos dejar de ser tan sumisos en ciertas situaciones. Si queremos, por otro lado, hay unos asuntos de la interacción y el mensaje, donde aparece la comunicación como tal, donde aparece el mensaje como concepto y donde aparece también el asunto del control emocional. Para poder ser asertivos debemos controlar nuestra emoción, pero también ser radares para identificar la emoción del otro y responder adaptativamente
a esa emoción que tiene el otro. Detrás de la emoción hay un sentimiento. Él está enojado, ¿cierto? Él tiene ira, pero detrás hay un sentimiento. ¿Cómo lo hace sentir la ira? Desesperado, intranquilo, etcétera, ¿cierto? Leerlo, y cuando lo leamos, entonces podemos responder adaptativamente a eso, para hacerlo sentir mejor y ahí sí comunicarnos. Si no, no vamos a poder. Si no controlamos la emoción, no vamos a poder. Cuando controlamos la emoción, podemos dejar de ser menos agresivos, ¿cierto? Para bajarnos de esa agresividad a la asertividad. Y lo último, ¿cómo? O también menos sumisos. Y lo último es que comprendamos que la asertividad es un elemento situacional, depende de las situaciones que nosotros podamos llegar a ser asertivos o no asertivos. Es decir, hay situaciones, lo ideal es que la mayoría de situaciones de interacciones humanas que son normales y cotidianas seamos asertivos, pero hay situaciones que son un poco más extremas en las que lo recomendable es no ser asertivo, sino o sumiso o un poco más agresivo, ¿cierto? Entonces ese es el recuento. No sé si quieren decir algo más. Para mí hay un punto que todavía no sé, considero importante, pero yo sé que quedaría en el aire, es el tiempo. Yo tengo de una generación, los hijos vienen de otra generación y mis papás vienen de otra generación. Entonces, cuando uno se comunica, tiene que entender que la persona viene de otra época, y más para las mamás le toca un poco más duro porque tienen que adaptarse a los nuevos cambios que están teniendo los hijos. ¿Cómo son los hijos ahora? Pegados al computador, jugando y comunicándose. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que él llega de estudiar, descansa y se pega al computador a hablar con los amiguitos, con los que estudió, a través de un juego, y se comunican a través de ellos. Para ellos es un poco más complicado, digamos, para las mamás, pensaría yo. Pero tienen que adaptarse, supongo que como los hijos. Okay, muchas gracias. Yo sé que tiene que ver con el tiempo histórico, la época en la que eso también influye. Eso hace parte de lo cultural. Bueno, entonces ya damos por terminado nuestro encuentro con Jonathan Taborda. Les recomendamos pues a los miembros de Red Convive que si tienen preguntas, alguna inquietud, algún comentario, lo pongan en el espacio de comentarios del video, o por medio del chat institucional también pueden hacer llegar sus preguntas. Jonathan nos va a acompañar y va a estar resolviendo todas sus inquietudes.